Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me presento, mi nombre es Camilo, soy integrante de la UEU. De antemano quiero agradecerles a todos ustedes por formar parte de esta clase de apoyo de introducción al derecho. Quiero recordarles que desde la UEU siempre vamos a estar para los estudiantes, desde el momento que ingresan hasta el momento que se reciban. Hola chicos, ¿cómo están? Yo también soy de la UEU. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora adjunta Maxud de la Cátedra C, una docente que siempre estuvo muy presente para nosotros. Y nada, queríamos brindarle esta mínima ayuda. Queríamos que en esta clase se intenten sacar todas las dudas que tengan, así que nada, las dejo con nuestra profesora Maxud. Hola a todos, ¿cómo les va? Perdón, pero recién termino una clase y tenía la videocámara, pero ahora como que no sé qué le pasa, que se cierra. Así que no me van a ver, pero bueno, acá estamos presentes. Aclaraciones previas, ¿sí? Dijimos que yo pertenezco a la Cátedra C, que abordamos esta segunda parte desde el texto de Nino, pero ustedes saben también que hay algún material complementario. Y la idea es, vamos a ir abordando cada tema desde los materiales que se encuentran, alguna sugerencia puedo hacer yo, desde dónde buscar o consultar algo en particular, pero siempre recuerden que tomen en consideración lo que les dice su propio docente, porque, bueno, cada uno tiene un modo de explicar que después se va reflejado en las preguntas, primer dato. Y segundo, eh, tenemos la posibilidad de hacer hincapié en algunos contenidos en particular. Entonces, tomen en cuenta las aclaraciones y advertencias que les haga el docente que los va a evaluar, ¿sí? Bueno, dicho eso, en general, creo que casi todos vamos a tener como unidades de contenido la número 4, que es la que tiene que ver con los conceptos jurídicos básicos, y después todas las que tienen que ver con el contexto de aplicación de las normas. Entonces hay como una relación muy fuerte entre interpretación y aplicación, las vamos a trabajar de esa manera, y cuando repensamos eso, podemos volver sobre qué es ciencia, ciencia del derecho, en lo que les sirve un montón el material que ya vieron en el IECA y que ahora simplemente lo vamos a resignificar. Capaz que el contenido es muy parecido, es casi lo que vieron, pero me parece que la comprensión que ustedes van a tener es mayor porque, bueno, han transitado toda esta materia. Y se supone que esas cosas que con la ansiedad de ingresar estuvieron de memoria, ahora van a empezar a cobrar más sentido. Esa es la propuesta, ¿sí? Bueno, vamos a ir haciendo eso. Eh, y ahí vamos viendo, ustedes chicos, los que están de la UEU, en todo caso, me hacen la aclaración o ordenan las preguntas, ¿sí? Podemos hacer preguntitas al final de la unidad de conceptos básicos, que es la unidad un poquito más distinta. Esperen que vamos a compartir algo acá. Vale, a ver desde dónde, ventana. Disculpen. Ahí vamos a ver. No, la unidad, a ver dónde tengo acá. Está. Bien. Bueno, los conceptos básicos obviamente se vinculan con, para, con la estructura de las normas, ¿no? Recuerden que nosotros allí tomamos como referente a Hans Kelsen, al que vimos también como referente, como uno de los modelos de los modos de explicar como estructura mental, que es una norma, ¿sí? En la dimensión jurídica. Y allí, si se acuerdan, y están como la primera que tenemos acá, a ver, denme una manito, el resto, ¿cómo puedo ampliar esto? ¿Ustedes lo ven bien o yo lo puedo agrandar? Sí, profe, abajo a la derecha aparece el zoom. La puedes ampliar de ahí, pero se ve medianamente bien. ¿Sí? Capaz los que están desde el celu nos cuesta un poco más. Abajo, a la derecha, acá, a ver, ¿los tres puntitos será? No, nomás a la derecha.
más abajo. Hay un más y un menos. O sea, es que no lo tengo yo en mi pantalla. A ver, tengo... ¿Y los cuatro, todos acá? O sea, que ahí se ve más. No. O sea, que no veo el más y el menos yo. Bueno, confiemos en que lo pueden ver. Miren, ahí tenemos a Kelsen. ¿Se acuerdan que teníamos las normas primarias para Kelsen? Eran las que tenían el concepto de sanción. Definía al derecho a partir de la noción de sanción. Por eso cuando nosotros hablamos de los conceptos básicos, es nuestro concepto primitivo. Igual que en matemática, en geometría, pasa a ser nuestro axioma. Punto de partida y desde él se van a definir el resto de conceptos. Pero entonces él, o sea, nuestro concepto de sanción, va a tener que ser definido por sí mismo. Por eso, las 4 propiedades o elementos o características tienen que darse todas juntas para que hablemos de sanción en el sentido jurídico, ¿sí? Entonces, si alguna falta, no es sanción. Entonces nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? Desde la privación de un bien y polemizábamos respecto de qué considerábamos valioso y todos los cambios que había habido culturales al respecto, a que esta privación podía ser en modo amenaza el carácter coercitivo que tenían las normas primarias hipotéticas, que si se fija en el dibujito era el si mata, entonces será sancionado con prisión de 8 a 25 años, por ejemplo, porque la sanción no es que se aplique efectivamente, sino si uno incurriera en la conducta disvaliosa que está en el antecedente, ¿sí? Como P acá. Entonces, por eso es amenaza de sanción. En cambio, si teníamos la norma primaria categórica, aplicado efectivamente. Entonces, tenemos diferencia entre coerción y coacción. A su vez, decíamos que esto tenía que ser consecuencia de una conducta directa de la persona a la que se le aplicaba o, por lo que vemos con la noción de responsabilidad indirecta en el derecho, de lo que él se llamaba los allegados, o sea, los hijos, los dependientes en la empresa, por lo cual iba a tener que yo responder, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasaba? Si no estaba ese elemento, poníamos el ejemplo de la cuarentena, ¿sí? En la cuarentena estamos aislados, pero no porque hayamos cometido una conducta impropia. A lo mejor fue el no habernos cuidado y adquirir una enfermedad, pero no es una conducta que se considera antijurídica, disvaliosa, ¿sí? Y sin embargo estoy privado de mi libertad, pero me faltaría ese requisito, ¿eh? Y obviamente aplicado por autoridad competente. Entonces, en ese sentido decíamos que aunque nos parezca un acto de justicia, alguna vez lo hemos complicado en el debate interesante con los alumnos, el hacer, entre comillas, lo que llamamos justicia por mano propia y ir a atrapar a un ladrón callejero y golpearlo, etcétera, como ha pasado hace algunos años, no tenemos la facultad, porque no somos autoridad competente, para ejercer esa, entre comillas de nuevo, justicia por mano propia. El habilitado es aquel que en este monopolio del ejercicio de la fuerza le hemos asignado esa función. Entonces, si alguno de esos elementos me falta, no tengo sanción en sentido jurídico. Y este es mi concepto primitivo, ¿eh? Pero después, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que los otros conceptos jurídicos son derivados de este, se definen a partir del concepto de sanción. Entonces nos vamos de nuevo a la diapositiva. Fíjense que en celestito, en Kelsen, tenemos estos simbolitos que ya por problema del conocimiento los están reconociendo. El P, Q, R, S, que serían las variables, ¿no es cierto? Como en matemáticas, huequitos donde cargo un dato, y el O mayúscula, PH mayúscula, P para los operadores deónticos, ¿no? Obligatorio, permitido, prohibido. Entonces, si yo hago esta pequeña simbolización, sé que acá tienen el celeste, ¿ven? Si P, entonces la flechita en el condicional, entonces, obligatorio sancionar. ¿Y qué será P? Y entonces ahí me aparece la noción de antijuridicidad. Segundo concepto en esta cadena,
derivado del de sanción en Kelsen y por eso los problemas que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo defino? Mirando el dibujito, es la condición para aplicar la sanción, ¿sí? Entonces, lo tenemos allí identificado el acto antijurídico. Y a partir de ahí, fíjense, en la norma secundaria derivada, que me diría, si yo digo si mata, entonces será sancionado con prisión de 8 a 25 años, la conducta debida es no matar. Derivado lógico que yo infiero está acá en el segmento donde dice norma secundaria, ¿ven? Obligatorio, no, el menos sería no, obligatorio no matar, se debe no matar, y este es un concepto a su vez derivado en tercer grado, ¿ven? Porque es la conducta opuesta a la antijurídica, y la antijurídica, ¿cuál era? La condición para aplicar la sanción. Entonces, una cadena de derivación muy simple, ¿ven? Entonces, así identifican cada uno de estos conceptos básicos. ¿Qué me va a pasar? Que pida cada docente va mostrándonos que es muy valioso lo que Kelsen hizo en pos de la ciencia jurídica, sistematizar, ordenar estas categorías teóricas de la teoría general del derecho, pero que tiene sus críticas, objeciones. Y entonces en eso profundizan hasta donde el docente le solicita. En ese sentido, por ejemplo, con el tema de lo que se entiende por antijuridicidad. Y fíjense que allí tienen, por ejemplo, 3 intentos de definir como correctivos de la primera definición. A mí particularmente no me interesa que sepan esto primero, la condición para aplicar la sanción y algunas críticas a esa objeción, pero hago la reserva que ustedes consulten con su docente. Sí me interesa a mí, fíjense, ponernos en cabecita de Kelsen y ven, ¿y por qué esto, no? Y entonces decimos, recuerden que era su postura, una postura positivista, normativista porque hablaba de las normas y prescriptivista porque las normas pertenecían al mundo del deber ser. Entonces iba ordenando el pensamiento de Kelsen, ¿sí? Y desde ese lugarcito que planteábamos, entender que como positivista trataba de que el derecho fuera, ¿se acuerdan? Por definición autosuficiente, que todo lo que yo entendiera del derecho se justificara por sí mismo y no tuviera que ir a elementos externos al derecho, como serían la moral, la política. Ciencia. Pero si esto es así, entonces a la definición de delito de Carrara, que es una expresión y un naturalista. Entonces dice, bueno, la preocupación de que el sereno no llegara allá, ¿sí? Que lo que fuera antijurídico dependiera del derecho positivo y no de la vinculación del derecho con la moral, porque hay razones jurídicas por las cuales algo puede ser antijurídico, ¿sí? Y que a lo mejor no tienen que ver con la moral. Yo siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo del duelo. El que no ha sido mi alumno. En el derecho argentino, el duelo era un delito. Y uno dice, ¿pero por qué? A ver, recordemos, retar a alguien a duelo implicaba que se había cometido alguna ofensa y esa ofensa era indebida. Entonces, para defender mi honor, te retaba a duelo. Entonces, la gente que estaban en ese debate se veían forzados a hacer esa defensa del honor a ambos, porque si no, el que decía que no, técnicamente se consideraba que no había habido ofensa o que había merecido ese castigo, ese reproche del otro. Por lo tanto, digo, el duelo tiene mucho que ver con el honor y asociamos el honor a la integridad y a la moral. Sin embargo, en el derecho lo pusimos como un acto antijurídico. Y uno dice, ¿por qué? Porque la verdad es que era una torpeza social que las personas más honorables estuvieran finalmente, desaparecieran de la sociedad porque se habían batido a duelo, cuando yo quería que la sociedad mejorara. Y así por efecto inverso íbamos a quedar cada vez con menos gente valiosa. Y por esa razón pusimos esto. Y por alguna razón que no tiene que ver con la moral valorativa. ¿Ven? Entonces, bueno, la idea es esa. Yo quiero despejar al derecho de la moral. En algunos otros casos sí, a mí me parece valioso, pero incluso aunque me parezca valioso con la finalidad que tiene para el derecho. Nosotros solemos poner otro ejemplo. Miren, nosotros en el derecho
penal tenemos el delito de omisión de auxilio, o sea, no haber ayudado a alguien que se encontraba indefenso, que necesitaba ayuda. Y ustedes dirán, bueno, contenido, la moral también lo pide, pero sabemos que la moral no obliga como el derecho, en ese mínimo que necesito para lograr que las conductas se cumplan y que hay mucha pluralidad moral. Entonces hay gente que por un alto compromiso moral va a dar la vida por el otro. Y hay otra gente que no le interesa, ¿sí? Que va a priorizar su propio interés. ¿Y cuál es la función del derecho? Y bueno, yo necesito garantizar el mínimo para que la sociedad sobreviva, ¿sí? Y ese mínimo es que al menos, y entonces ahí aparece la noción del delito, en la circunstancia extrema en que alguien no pueda valerse por sí mismo y necesite de la ayuda de un tercero, el que pase no se haga el tonto. Entonces, o ayuda o da aviso, y la cuestión es que no quede esa persona en esa situación de desamparo, porque si todos obráramos así, la sociedad desaparece. ¿Eh? Bueno, nada, lo que quiero contar es esto, que es importante, rescato ese valor de Kelsen, determinar que hay razones jurídicas que a veces acompañan a la moral y otras no, por las cuales algo se transforma en disvalioso y por eso decidimos jurídicamente que califique como, al revés, acto antijurídico. ¿Sí? Esta es la razón ahí, pero no encontró un modo más perfecto. Y por eso es que en el texto de Nino después remite el autor a la dogmática penal y me cuenta la definición típica de la teoría del delito como acción típica, antijurídica, culpable y sujeta a condiciones de punibilidad porque una cuestión puede ser delito y no punible. Nosotros hemos trabajado con mis alumnos, aborto no punible, delito, pero no sujeto a condiciones de pena, por ejemplo. Cosas que nosotros en el ámbito del derecho, si estudiamos, tenemos que empezar a entender, ¿sí? Bueno, nada, yo a mis alumnos sí les pido, porque voy haciendo esa aclaración, porque tengo alumnos propios y otros invitados, que ese mínimo, porque me permite revisar estas categorías teóricas, que es bueno que las empecemos a despejar, ¿sí? Que el derecho regula conductas humanas, esas conductas humanas positivas o negativas, en la descripción de la unidad 2 del contenido de la norma, conductas de hacer, de no hacer, acción, actividad, todo lo que vieron ahí, ¿sí? No regula el fenómeno natural, ¿sí? Hubo una inundación, pero sí que hacemos nosotros ante esta circunstancia. Si ayudamos y entonces la autoridad puede tomar mi casa como refugio para el auxilio de los desamparados y si al revés, yo aprovechando la indefensión de la gente voy a robar. Entonces, conductas valiosas, obligatorias, disvaliosas frente a ese fenómeno natural. El derecho regula conductas, acción típica. Y entonces fíjense que otra cosa interesante y veremos en otros ámbitos también. El derecho no se mete con todas las acciones de las personas, sino las que consideran que en ellas tiene que intervenir para regular qué es lo valioso y disvalioso en términos jurídicos, ¿sí? Entonces, esa es la noción de tipicidad, ¿sí? De alguna manera, la norma lo tiene que haber pensado, ¿sí? Y por eso es que nosotros en el IECA y cuando estudiamos programa de lenguaje estudiamos las definiciones estipulativas de las normas, ¿no? Entonces la norma define qué es contrato, qué es matrimonio, qué es acción, qué es obligación y tenemos toda una técnica jurídica con un montón de conceptos teóricos. Típica, entonces, que el derecho la haya previsto. Y en el campo del derecho penal, incluso para garantía de la libertad de las personas, las tiene que haber calificado, tiene que encuadrar mi conducta dentro de lo que ahí se dice, pero además como antijurídica. Y entonces, fíjense, el texto le dice algo muy acertado. Yo celebré un contrato de alquiler. Y eso es una conducta típica porque está regulado qué es el contrato de alquiler, cuáles normas son renunciables, cuáles no, de acuerdo a la dinámica del derecho positivo. Y eso no es antijurídico. ¿Pero qué sería lo antijurídico? No pagar determinados alquileres, lo que habilita a que la otra parte pueda iniciar una acción de desalojo.
Entonces, una cosa es la tipicidad y otra la antijuridicidad, ¿sí? Acción típica antijurídica culpable. Y entonces acá, después vamos a hablar un poquito de responsabilidad y vamos a contar cómo el derecho construyó la categoría de responsabilidad culposa, dolosa, etcétera, como producto cultural para ver cómo yo podía atribuir responsabilidad a alguien en función de qué factores, de qué elementos y sujeta a condiciones de punibilidad. Bueno, ahí tenemos que era sanción, que era acto antijurídico, que era deber, ¿sí? Y yo rescato para mí, para mis alumnos, otros dos conceptos que me parecen muy importantes, que son el de responsabilidad y el de derecho subjetivo. A esta altura me parece muy bueno que los vayamos incorporando, que nos vayamos familiarizando con esos conceptos, más allá de que después en derecho civil y en distintas áreas de la parte dogmática del derecho los repiensen. ¿Qué necesito yo? A ver, dijimos que el derecho no regula todas las conductas humanas. Sobre algunas sí, se limita a precisarlas y establece lo que uno llama efectos o consecuencias jurídicas. O sea, con esto es que espera el derecho en esas circunstancias, ¿sí? Y en ese sentido, divide el mundo entre quienes son los titulares de derechos y de los que se esperan algunas conductas. Esto es lo que nosotros llamamos persona, de el resto de los elementos que los podríamos poner en la categoría de bienes. Con mis alumnos hablábamos de la esclavitud. Y decíamos, entonces, miren qué pasaba. Un esclavo era un bien, no era una persona, aunque físicamente tuviera características como nosotros. No era titular de derechos. Y hoy, en el derecho, hablamos de personas no humanas. ¿Y saben quiénes entran ahí? Con ese nombre calificamos a los animales. ¿Por qué? Porque decimos que ya son titulares de derechos, no solamente el dueño del animal, el animal. Y obviamente sabemos que existen las personas de existencia ideal, ¿sí? Entonces, una sociedad, el Estado, etcétera, son titulares de derechos. El consorcio de propietarios del edificio donde ustedes alquilan son titulares de derechos y van a responder frente a algún accidente a alguna persona, ¿sí? Entonces digo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Entender que el derecho ha construido esta categoría teórica para atribuir responsabilidad a alguien, para que alguien pueda reclamar. Y esa es la noción de derecho. Como producto cultural, hemos decidido a quienes le reconocemos la calidad de persona. Eso es lo que yo quiero. Y entonces aclaro, el texto de Nino, si lo siguen leyendo, le habla de las teorías de la personalidad de las personas de existencia ideal, de las fundaciones, las asociaciones, y eso no me interesa, lo van a ver en sociedades. Simplemente hago esta aclaración. Pero sí necesito este mínimo, que no se los voy a preguntar teóricamente, pero que es básico para entender a dónde queremos llegar. Que solo los titulares de derechos y obligaciones, a los que para ponerle un nombre han puesto el carácter de persona para el derecho, son aquellos a los que les vamos a poder adjudicar la responsabilidad por algunos actos y en pos de cuyos derechos hablaremos de derecho subjetivo. Simplemente para eso necesito ese concepto. Y entonces hablamos de los otros dos. Miren, dijimos, esas personas, en la clasificación que nosotros encontremos en cada uno de los ámbitos del derecho, ¿sí?, van a ser los titulares de derechos. ¿Qué derechos? Entonces nosotros hablamos acá del derecho subjetivo, el derecho de los sujetos de las personas. Hago esta aclaración. Por allí nosotros vemos que hay palabras que dicen, pero está diciendo lo mismo, profe. Lo que pasa es que el derecho es un producto cultural, por eso estudian romano y ven cómo nació esa mirada, esa intención allá. Yo no me voy a detener en detalles, estamos haciendo un simple repaso, ¿no? Pero digo, para que hago esta aclaración en la que hoy voy a vincular la noción de persona con la de sujeto de derecho y las de obligaciones y derechos también con estos modos de atribuir responsabilidad. Simplemente que para encuadrar y simplificar y para ayudarlos a decir por dónde van estudiando, nada más que para eso, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a ver qué entendemos por responsabilidad, o sea, que tiene que ver cómo a alguien le hacemos responder por, y entonces acá veremos a quiénes y por qué. A quiénes, entonces el texto les cuenta los modos en los que históricamente hemos pensado
a la responsabilidad. Y entonces ahí tienen una clasificación abstracta que todos reconocemos, en lo que decimos, bueno, podemos pensar la responsabilidad de esta manera, según las personas que intervienen, directa o indirecta. Responsabilidad directa, hacemos responsable de un acto a la misma persona que actuó. Yo choqué, yo respondo por las consecuencias. Responsabilidad indirecta, ¿quién va a responder? Una persona que no intervino en el acto, pero que por alguna otra circunstancia, por ejemplo, porque la ley dispone que los padres son responsables de los actos de los hijos o que los dueños de las empresas frente al cliente son responsables por los actos de los empleados. No puede decirme el dueño de la empresa, arrégleselo con mi empleado que es el que le hizo el daño. Yo respondo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de responsabilidad indirecta. Una persona que no intervino responde por los actos de otro. Y esa es una primera clasificación, pero nosotros decimos en el derecho, bueno, pero en función de qué responde. Y ahí es donde hablamos del factor de atribución o de imputación. Esto es, ¿qué considero el derecho? Y acá de nuevo recordamos que el derecho es un producto cultural. Entonces, miren lo que me pasa. Para simplificar en lo mínimo es, sabiendo que algo es antijurídico, igual lo hago. Pero después tiene grados de fuerza, ¿viste? El texto les va contando. Yo puedo tener una figura simple que llamamos en el delito, por ejemplo, matar a otro, sabiendo y queriéndolo matar, y en circunstancias de femicidio, de alevosía, donde el derecho por circunstancia de decisión política, proteger a la pata vulnerable de la sociedad, a la mujer, califico, y esto es agravo con mayor sanción, o por el modo en que lo produzco, ¿sí? Entonces, agravo. Nosotros contábamos algunas circunstancias, 114 puñaladas que dio el novio a la novia en ese asesinato, entonces decimos, ¿por qué esa cantidad? Eso es alevosía, ¿sí? O figura atenuada, y no habrá entrado una crisis que es lo que llamamos estado de emoción violenta, alteración, donde entró en un delirio, donde no podía dimensionar lo que hacía y se encegueció. Bueno, nada, esto después en la prueba, en el derecho tendremos que tratar de resolver, pero simplemente el derecho pensó eso. Hay un grado natural de atribuir responsabilidad, que es cuando alguien cometió una conducta dolosa, ¿sí? Sabiendo que era antijurídico, lo realizó. A veces porque lo quería hacer, te quería matar. Y en otros casos, sabiendo que era antijurídico, igual no le importó y lo realizó, advertido de eso. Se llaman dolo eventual y otra serie de circunstancias que después aprenderán a lo largo de la cursada. Pero bueno, nada, primero dolo, ¿ven? Pero si yo solamente atribuía responsabilidad porque había actuado con dolo, muchas cosas quedaban desprotegidas, muchas personas con los daños cometidos. Y entonces así fue naciendo la noción de la culpa. En la culpa, miren qué pasa. Y ejemplo típico es la mala praxis, ¿no? Ejemplo, que en la operación, el médico, fíjense, en la operación, imagínense, sale sangre, salta borbotones, todo, va limpiando, sacando la sangre con una gasita y queda un hilito de la gasita. Y ese hilito no quedó a propósito, ¿sí? Pero eso quedó, cerramos la herida y se fue pudriendo adentro. Y hay una gran infección y otras consecuencias. Entonces uno mira en la mala praxis y decimos, acá no quiso cometer el daño, no tuvo una conducta dolosa, pero tuvo que tomar mayores recaudos. Fíjense, en la operación tenemos al médico y tenemos un montón de gente que está poniendo gasitas y sacando gasitas, otras ofreciendo el instrumental por el cuidado que tengo que tener en ese extremo, ¿sí? Entonces, ¿qué podría pasar? Y no hubo la diligencia suficiente. Entonces, ¿qué hablamos? Negligencia, ¿sí? Por negligencia, por impericia, por imprudencia, por inexperiencia. No soy experto en esto, estaba recién aprendiendo a manejar y salí a manejar a alta velocidad. Entonces, circunstancias, precipitarme, ser arrebatado, entonces no tomé los recaudos.
no es que cometí a propósito el daño, ¿sí? Pero debía haberlo evitado y podría haberlo evitado si yo tenía esos cuidados. ¿Y por qué debí? Y entonces el derecho dirá, porque te estoy habilitando para ejercer una profesión. Eso te exige mayor cuidado, porque estás manejando un vehículo y en sí es un instrumento peligroso, te exige mayores cuidados. ¿Ven? Entonces digo, así fue naciendo la noción de la culpa. ¿Ah? No me di cuenta, provoqué un daño, pero pude y debí evitarlo. Y en razón de la impericia, imprudencia, negligencia, atribuyo responsabilidad. Y hasta ahí el derecho creció, pero después terminó siendo insuficiente también. Digo, a ver, yo desde ahí, por ejemplo, se cayó la maceta de mi balcón y digo, no quise que se cayera, la tendría que haber atado. Y entonces no la até, no cuidé, respondo por culpa. Y no sé, se voló en una tormenta, parte del techo, se voló la tapa del tanque de agua y yo eso no lo pude evitar, ¿sí? Por circunstancias extremas, pero le cayó al vecino, le provocó un daño. Y yo puedo decir, bueno, pero no actué ni con culpa, ¿no pasa nada? No, ahí empezamos a hablar de responsabilidad, ¿sí? Por un factor objetivo de atribución. Y así fue naciendo esto otro. El texto, fíjense, les dice, no considero ni logro la culpa. No, pero además veo algún vínculo entre el daño y a la persona a la que va a responder. Por ejemplo, que el techo era mío, era de mi propiedad, ¿sí? Y entonces así nace la responsabilidad que llamamos objetiva, que va a tener que ver con el daño que se produjo. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Van a estudiar ustedes en Derecho Civil. Vamos a decir también, el daño es la medida de la reparación. Y por eso van a estudiar teoría de daños, ¿sí? Y que es un daño material, que es un daño extrapatrimonial o no patrimonial, como lo que llamamos el daño moral, en el afecto, en la aflicción, etcétera, etcétera. Bueno, podemos estudiar teoría de daño por eso, ¿ven? Pero la idea es, bien, entonces solo las personas pueden responder. Lo que pasa es que frente a un evento pueden ser muchos los que tengan que responder. El que actuó directamente, pero también otros, porque eran el padre del hijo, el dueño del vehículo, el Estado, porque no cuidó dar instrucciones suficientes para cerrar la ruta frente al riesgo que se venía de esa catástrofe, bla, bla, bla. Entonces hay un montón de gente que vamos a poder a partir de diferentes factores de responsabilidad. Entonces, ¿el derecho qué hace? Crea esas categorías teóricas para que nosotros tengamos una lógica de cómo hacemos que la gente tenga que responder, ¿sí? Y lo sabemos de antemano. Entonces, fíjense, yo siempre les cuento a los alumnos, nosotros vamos a estudiar derecho aeroespacial, por ejemplo. Entonces, yo tengo derecho por eso a enviar un satélite. Pero cuando caiga el satélite, más allá de que yo tome todos los cuidados, voy a tener que reparar el daño si provoco en una aldea donde cayó, ¿sí? Y bueno, yo ya sé desde que lo subí que esa iba a ser la responsabilidad eventual. ¿Me explico? Bueno, nada, eso es solo para que pensemos, miren qué interesante, que vamos pensando cómo cubrir a la gente de los daños que se pudieran ir generando en la medida de lo que nosotros consideramos razonable. Y después, bueno, estudiar a partir de eso un montón de cosas más. Factores de atribución de responsabilidad, sobre qué consecuencia. Entonces, bueno, estudiar consecuencias inmediatas, mediatas, remotas, porque uno dice, ¿hasta dónde vamos a responder? Y van a estudiar algo que también por ahí escuchan, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Digo, en esos casos, bueno, y después todo lo que vamos creando, todas las coberturas con seguro, fíjense que lo comentamos, digo, la aseguradora responde de manera indirecta y objetiva, porque responde porque por un contrato se obligó con el asegurado a responder en la medida de la póliza. Entonces dirá, ¿qué no va a responder? ¿Cuáles son eximentes? ¿Hasta dónde va a responder? ¿Qué cobertura va a tener por un daño civil? Fíjense, todo esto para que sea entendible, lógico y no sea un modo de que alguien quede desprotegido ni que alguien abuse. El derecho nos enseña a ordenar todo eso. Bueno, nada, eso hasta ahí vamos con la noción de responsabilidad, ¿sí? Y fíjense que recién yo les decía, y las personas son las que van a responder.
Y las personas son las que tienen derechos. Entonces hablamos del derecho subjetivo, una categoría también muy importante para nosotros, ¿sí? Y si digo derecho subjetivo, derecho de los sujetos, de las personas. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el alcance de ese derecho subjetivo? Entonces hay dos cositas. Una curiosa, importante porque hemos estudiado hoy un naturalismo positivismo, ¿no? ¿Qué será cuál? Que nos preguntamos desde cuándo nace ese derecho. Y fíjense, si tengo una postura positivista, el derecho nace desde que ha sido reconocido o constituido mejor por la fuente social de producción, fuentes del derecho, ¿sí? Entonces, yo, ¿de dónde miro mi derecho? En función de las leyes que me van a decir qué derechos tengo y hasta dónde. Si tengo una posición de un naturalista, hemos trabajado hermosamente en mi curso con eso, decíamos con los abolicionistas del siglo XVIII, que los hombres nacen libres e iguales ante la ley, lo que implica que ese derecho era anterior a la ley y por eso la ley debía reconocerlo. Derechos fundamentales en la historia. Bueno, esta es la noción o cuestión de desde cuándo lo tengo. Y después yo me pregunto cuál es la extensión o cuándo en lo concreto puedo hablar de que alguien tiene un derecho, ¿sí? Derecho subjetivo para diferenciarlo del derecho objetivo. Derecho objetivo, ¿qué va a ser? El derecho objetivo serán las normas, desde toda la dimensión que en la unidad 2 estudiamos de normas, ¿no? De todas las fuentes, normas, principios, normas, reglas, etcétera, etcétera. Pero será eso, el derecho positivo, el derecho vigente, el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo es el de los sujetos. Por eso, desde alguna primera aproximación que después discutirán en obligaciones, ¿qué será? Será el interés, la facultad, llamar jurídicamente protegido. Pero esa facultad tiene grados. Entonces nosotros ahí veíamos con Kelsen algo muy interesante, que es, bueno, pero no es lo mismo decir, tengo un derecho porque no hay ninguna ley que me lo prohíba, esa relación con lo que se llama la norma de clausura, nuestro artículo 19 de la Constitución. ¿Se acuerdan que decía? Las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral y las buenas costumbres, quedan exentas de la autoridad de los magistrados, ta, ta, ta. Entonces digo, no hay una norma que lo prohíbe, está permitido. Bueno, no en sentido fuerte, es como, no está prohibido. Y bueno, y ahí tiene toda una discusión, no me voy a meter en eso, si no vamos a terminar más. Es ser un grado de fuerza. Menor a decir, tengo un derecho porque tengo un permiso que llamamos fuerte, una habilitación para poner el kiosco que me dio la municipalidad, una habilitación nuestra para ejercer la profesión que la dará el Colegio de Abogados. ¿Se acuerdan lo que vieron en el IEC? Entregar sumas de dinero, ¿se acuerdan? Y entonces tengo el polo activo y el polo pasivo de la relación. Uno le puede reclamar al otro. ¿Y qué le puedo reclamar? Le puedo reclamar que haga algo en concreto, que me pague, o le puedo reclamar que no haga algo. Entonces del otro polo tengo una obligación activa o pasiva, que no haga en un kiosco y no puede vender gaseosas. ¿Por qué? Porque el otro negocio, que es el restaurante, puede vender gaseosas. Y entonces yo acepté poner el kiosco bajo esa condición, ¿sí? Porque es un modo de promover, el sistema del shopping lo estableció, que la gente se siente en el bar a consumir y no que ande circulando con la botellita de gaseosa que yo le vendí en mi kiosco. Bueno, nada, como para que vean esos grados. Y por un grado de fuerza mayor es que además tenga una acción procesal que puede instar al sistema judicial para determinar el alcance de esos derechos, y esto es un grado mayor. No todos los tienen, después van a estudiar lo que son obligaciones naturales, y también tengo los derechos políticos, sociales. Entonces, fíjense qué interesante. En todos esos sentidos y con todos esos alcances podemos hablar de los derechos de los sujetos, derechos subjetivos. Bueno, esos respecto de esta unidad de conceptos jurídicos básicos son los que rescato en este repaso.
para mis alumnos son los que pido. Después cada uno consulta con sus profes cuáles son los requeridos. Y ese es el alcance que yo solicito. ¿Preguntitas sobre eso? Así pasamos a las otras unidades. Profe, entonces capacidad y competencia no va. Para mí no. Gracias. ¿El resto? Capacidad después lo van a ver derecho civil y nosotros hemos hablado, pero a los fines prácticos, en el parcial no se los pregunto. Bueno, entonces si están de acuerdo, pasamos a las otras unidades. ¿Quieren? ¿Tengo alguna preguntita, chicos? A ver, me fijo acá. No, yo no tomo la distinción entre sanción penal y civil. Y la consecuencia de la nulidad, todo eso lo he aclarado en clase. Para el resto, pregúntenle a sus profes. Y creo que ni saben lo que es nulidad para ponernos a discutir eso. Bueno, listo. En clase hemos hecho otras observaciones con mis alumnos muy ricas, pero no vamos a dar todas las clases acá. Simplemente es un repaso. Bueno, entonces, si les parece, nos vamos a otra. ¿Sí? ¿Los niveles de abstracción los toma? ¿A qué te referís, mi amor, con eso? Así me recordás. No, que había 3 niveles. Había uno metodológico, creo que era, no me acuerdo muy bien. Porque justo hay una pregunta acá. Respecto, a ver, acá yo no la estoy viendo. ¿Quién hizo la preguntita me puede decir un poquito más? ¿Esos 3 niveles de abstracción de la teoría general del derecho? ¿A eso se refieren? Sí, Yo profe, está en el libro de Moreso. No, yo no los pregunto. Bueno, Yo no, gracias. ¿sí? Bueno, entonces ya que dijiste el libro de Moreso, vuelvo a decir, para mí es suficiente que lo vean de Nino como explicado, para mí, ¿sí? Bueno, ser productivos en que, bueno, de uno, de otro libro, de los dos, es lindo que ustedes vean porque hay que ser abiertos, estamos en la universidad, pero a los fines prácticos, toman uno, prefiero Nino por los detalles que les estoy planteando, pero ustedes consulten con sus profes los que no son mis alumnos. Entonces nos vamos a otra unidad, ¿les parece? Bueno, de esto es así, saco esa presentación y ponemos otra. Vamos a trabajar ahora sobre 2 cosas que les vamos a enlazar. Así hemos trabajado con mis alumnos, espero que el resto tenga paciencia y vamos a tratar de ver más o menos lo mismo, si puede ser. A ver, déjenme ver si es esta la que quiero compartir. No, esta no. Perdón, voy a empezar con otra más simple. Vamos a empezar hablando de justificación interna y externa, aunque les parezca raro que vamos a empezar por ahí. A ver si es esta. Bien. A ver, nosotros tenemos una unidad en la que hablamos de la interpretación. ¿Cuál es el propósito de esa? Que si estudiamos derechos tenemos que saber que la norma no es el enunciado. ¿Se acuerdan que hacíamos distinción entre enunciado u oración? Significados, y entonces por eso todo lo semántico que habían visto en el IECA, y qué era norma. Porque decíamos nosotros, todos podemos jugar con el derecho y hacer esta tarea interpretativa que trabajamos acá en esta unidad y asignar un significado. Pero de esos significados posibles, solo uno tiene carácter obligatorio, que es aquel que el juez, que es la autoridad interpretativa en este juego de roles que hemos determinado, que hemos establecido, determine. Con mis alumnos vimos el caso del aborto, ¿se acuerdan? Voy a empezar por ahí, perdón. Así lo vemos práctico, ¿sí? Por ese casito, porque es hasta entretenido. Acá. Miren. Nosotros vimos esto porque permitía hacer algunas cositas acá, si lo ven, ¿sí? Habíamos tomado como ejemplo para trabajar en un práctico este inciso 2 del artículo 86 del Código Penal anterior. ¿Qué me establecía? Miren, la conducta de abortar es un delito, pero ese artículo 86 me establecía cuando no era sancionable. Entonces llamamos aborto no punible. Y el inciso 2, miren lo que dice. Si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor, técnicamente, son 2 tipos de delitos distintos. Violación, ustedes saben que es
una relación sexual forzada. Entonces tiene que haber resistencia de la víctima, por eso las pruebas que se hacen a tal fin. Y atentado al pudor, la idea es que también hay un acceso, pero no importa que, que haya sido consentido, que no haya habido resistencia. Y acá vemos cuando es sobre menores, ¿no? Entonces decimos el abuso de un niño, ¿sí? Entonces a lo mejor en la estructura, como no está construyendo todavía su pudor, etcétera, etcétera, puede haber entendido el enamoramiento desde ahí y puede haber sido inducido y no está rechazando la relación, pero no importa, acá yo estoy viendo la superioridad y con influencia del adulto que lo conduce a eso, entonces no me importa que no haya habido resistencia de la víctima, ¿se ve? Entonces por eso estas figuras, y acá este texto lo tomo, bueno, ahí está largo de recitar, no importa el atentado al pudor, se refería a ese tipo de conductas, no quiero, no me hace falta la resistencia de la víctima, aunque haya consentido, ¿por qué? Y entonces dice, atentado al pudor cometido sobre una persona. Esto es un texto viejo, ¿no? O no ofende ese lenguaje, pero en 1921, idiota o demente, decía. La idea es una vulnerabilidad particular en la víctima, que entonces no importaba su resistencia por esa afectación personal que estaba teniendo, ¿sí? ¿Qué me pasaba? Miren, bueno, termino el texto y dice, miren, en este caso, y entonces la interpretación era la discusión, que ahora vamos a entrar ahí, el consentimiento de su representante. El consentimiento de su representante legal era necesario. Este era el enunciado, la oración tal cual estaba en el texto legal. Desde que apareció ese texto, en la doctrina, en el estudio del derecho, aparecieron dos posibles interpretaciones, jugando con la oración y demás, que en la tradición, incluso la sentencia que nosotros leemos, así lo llamaba interpretaciones amplia y restringida. Pero miren por qué. Y por eso la grillita y todo lo que hacemos. Porque como nosotros teníamos una conducta donde veíamos en nuestra moral social que el aborto era una conducta indebida, todas las razones, no vamos a entrar a discutir ahí, las circunstancias despenalizables queríamos que fueran muy chiquitas. Entonces, ¿qué es lo que habíamos pedido? Por eso restrictiva, que este inciso solo se refería a estas conductas disvaliosas, violación o atentado al peor, pero, y la cópula I, que está viendo problemas, cometidas sobre una persona idiota o demente. O sea, tenía que tener las dos circunstancias, darse a la vez en la premisa fáctica, en mi construcción del caso, para que, según la interpretación del enunciado que hacíamos, ese aborto fuera no punible. Y esa fue la interpretación mayoritaria, incluso hasta el año en que sale esa sentencia que nosotros estudiamos, ¿sí? En el 2013. Bueno, hemos hecho un montón de valoraciones, no me voy a ir por ahí porque si no, simplemente vamos a ver aquí. Ahí la Corte dicta esta sentencia donde dice, no, ¿saben qué? Me equivoqué. Esa no era la interpretación adecuada del denunciado, con los argumentos interpretativos que están estudiando en problemas, desde el literal voluntad del legislador, fines, coordinar sistemático lo que dice esa interpretación que está haciendo la Corte con las normas internacionales sobre el derecho del niño, sobre el derecho de la gestante, etcétera, etcétera. La interpretación que vamos a adoptar en el derecho argentino va a ser la amplia. ¿Y la amplia qué es? Que basta con la violación. No hace falta tener esa condición de la víctima. Y por eso lo de amplia. Si se ve en este cuadrito, no lo vamos a explicar porque lleva mucho tiempo, para los que no son mis alumnos, miren lo que dice la fila número 3, que dice caso 3. En esa fila nosotros comparamos circunstancias. Circunstancia 1, P1, columnita es la violación o atentado al pudor. Y circunstancia P2 es que la víctima sea idiota o demente. Para ese caso, solo violación, sin que tenga esa circunstancia particular. La víctima, la interpretación restrictiva decía que estaba prohibido abortar. En cambio, con esta interpretación amplia está permitido. ¿Y cuántas personas son víctimas de violación, aunque no tengan ninguno de esos problemas? Muchísimos más en el mundo de lo real.
Entonces, por eso se llegó a hablar hasta que se había despenalizado el aborto en ese momento, ¿sí? Bueno, y un montón de consecuencias más. Miren ese fallo. La Corte dice, da todas las razones con argumentos interpretativos de por qué esa es la interpretación adecuada, pero dice, pero yo soy la Corte. Así que, en una parte dice muy claramente, señores jueces, médicos, dejen de judicializar esto. Yo lo cuento y lo digo, aunque ya se haya practicado el aborto, por razones institucionales, para que todo el mundo sepa que esta es la interpretación que deben hacer de la norma y de ahora en más no lo judicialicen más. Y después da recomendaciones como que un protocolo hospitalario nada más para determinar, no hace falta ni sentencia por violación, ni haber hecho la denuncia penal. Basta para solicitar este aborto no punible. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar? Más allá del caso muy interesante. Que entonces distinguimos entre la oración, el enunciado del inciso 2, las interpretaciones, significados que les podemos asignar. Acá encontramos 2. Y si no hubiéramos respetado la tradición, o hecho abierto, encontrábamos 3. No importa, 2. La amplia y la restrictiva. Pero solo una es norma. La que el juez dice, y particularmente la que dice la Corte, porque es la máxima autoridad interpretativa. Incluso con eso jugábamos mis alumnos pensando, ¿y qué onda entonces? ¿El juez no crea derecho cuando interpreta? Miren, cambió las soluciones normativas. Mucha más gente podía pedir entonces la práctica del aborto sin riesgo de condena, ¿sí? Y el inciso no se había cambiado, esto no había pasado por la legislatura. Bueno, jugamos con eso, ¿sí? Esta es la bolilla de interpretación, ¿ven? Entonces decimos, si nosotros estudiamos derecho, tenemos que saber eso. Y por eso lo importante es estudiar la jurisprudencia, porque a partir de esos fallos vamos redefiniendo categorías. Y por lo tanto, no solo la categoría, los derechos que la gente tiene, porque a partir de allí mucha más gente tuvo derecho a pedir el aborto sin riesgo de condena. Bueno, a eso se refiere la unidad de interpretación. Me va contando, queremos tomar conciencia de eso, porque estudiamos derecho y no venimos a estudiar solo un listado de códigos. Y tenemos que ver esa dinámica que hace en muchos casos al caso lo califica como difícil, ¿sí? ¿Qué es un caso difícil? Entonces, es un caso en el que la aplicación mecánica de lo que la norma dice no es suficiente, porque el caso es complejo o yo quiero hacerlo complejo. Cuando veíamos ese fallo, y así con muchos, decíamos, bueno, la respuesta con la interpretación que se venía haciendo era fácil. Decíamos, no, esa persona es un adolescente normal nada más, lo lamento, no está autorizado el aborto. Pero la Corte lo transformó en difícil para hacer una reinterpretación en la justificación externa. Ahora vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Entonces, otra cosita que tenemos que saber es que es un caso fácil y que es un caso difícil, ¿sí? Y a la luz de eso, entender que en los casos difíciles vamos a tener que forzarnos en la tarea interpretativa. Vamos a tener que hacer muchas más cosas en la tarea de interpretación. Y miren, cuando un caso es difícil, ¿sí? Allí se pueden ir al texto de Hardworking, que me hace un listado, pero con todo lo que hemos aprendido, miren lo que tenemos acá. Un caso puede ser difícil porque en cuanto a las normas que se aplican al caso, ¿sí? Premisa normativa, yo puedo tener problemas, esto que estudiamos en la parte semántica, ambigüedad y vaguedad, ¿sí? Por ejemplo, que van a tener que hacer que yo redefina el concepto, ¿sí? Poníamos ejemplos también actuales, decíamos, ahora tengo ese monopatín que tiene motorcito, ¿y qué hago? ¿Qué onda? ¿Eso es automóvil o no? Para ver por dónde circula. ¿Circula por la calle, por la bicisenda, por el parque? Tenemos que regularlo porque va a chocar a alguien. ¿Y cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Tengo que redefinir, ¿ven? Y permanentemente, porque como en este caso van apareciendo otros elementos y tengo que asociar y resolver. Por eso en el texto de Nino, ¿qué tenemos? Problemas semánticos. ¿Y después qué más tenemos?
Y esos problemas semánticos son repetidos los del IECA, o sea que eso lo pueden estudiar tranquilamente. Problemas lógicos. Y en problemas lógicos es donde detectábamos problemas, ya vamos a tener otro cuadrito donde lo vamos a repasar, ¿sí? Y a la luz de eso, teníamos que después ofrecer la solución. Esos problemas, ¿sí? Eran problemas de lagunas, de contradicciones, de redundancias. Después vamos a ver la listadita, ¿sí? Y también, y entonces ahí cerramos con Dworkin, podemos tener problemas con principios. Ejemplo que tenían en el IECA, y nosotros vemos ahora el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de circulación como principios. Y entonces, ¿cómo resuelvo esos problemas? Cuando tengo problemas, también puedo tener la premisa fáctica, lo que se llama laguna de conocimiento y de reconocimiento, no importa. Simplemente yo ahí voy a tener que argumentar un montón. Y entonces ahí está la unidad de interpretación, enseñándome que puedo usar distintos recursos, como el argumento analógico, el argumento por los fines, etcétera, etcétera. Entonces, justificación en los casos difíciles. Este es el listadito que vamos a tener como mínimo. Y ustedes, repito, les es suficiente que identifiquen algo a partir de lo que tienen en el texto de Dworkin. Vamos a otro. Miren. Si nos vamos a la unidad siguiente, a partir del texto de Moreso, tienen 3 o 4 paginitas, no creo que sean más, que me hablan de lo que son las justificaciones internas y externas. Y eso lo vamos a relacionar con todo lo que veíamos viendo en el positivismo formal, ¿se acuerdan? En la primera unidad. Decimos, bueno, miren qué me pasa. A ver, como relato que mis alumnos están hartos de escuchar, pero el resto un repaso para todos. La sentencia, ¿sí? Contexto de aplicación, es un producto de todo este pensamiento que el juez arma, y para armar las ideas las tiene que poner de manera ordenada. Por eso estudiamos lógica, ¿sí? La sentencia es una derivación razonada del derecho interpretado y de circunstancias probadas de la causa. Dai, apaga tu micrófono, porfa, ¿sí? Esto implica que ustedes estudiaron problemas el silogismo práctico jurisprudencial del modo bárbaro de Aristóteles, el silogismo categórico, o acá estudiamos el modo ponens. O sea, la sentencia como gran estructura de pensamiento para ordenar las ideas. Yo todos mis argumentos los voy a pensar. Por un lado, todo lo que tenga que ver con las normas, la interpretación y el alcance de las normas. Esas van a ser mis ideas que se van a reflejar en la premisa normativa. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con el caso que tengo que resolver, las circunstancias particulares del caso, para ver si después yo lo puedo encuadrar, esa palabrita técnica era subsumir, dentro de lo que dicen las normas que yo pretendo aplicar al caso. Vamos al ejemplo del aborto recién. La niña había sido una niña adolescente violada. Para yo poder encuadrarla dentro de la norma, tenía que hacer una interpretación de la norma de la que se derivara la conclusión de si estaba penalizado o no la conducta que pretendíamos. Si yo lo interpretaba del modo restrictivo, que necesitaba que fuera una conducta delictiva de violación, pero además era una persona idiota o demente, la menor no lo era, no estaba permitido abortar. Si yo hacía una reinterpretación de la norma, la amplia que hizo la Corte, y decía que bastaba con la violación, estaba permitido abortar. Entonces el juez toma una decisión antes de escribir la sentencia, piensa el problema, toma la decisión de cómo resolverlo y se pone a argumentar, a establecer las ideas para que esto, ese silogismo práctico jurisprudencial, respete las reglas de la lógica. Ese respetar las reglas de la lógica es lo que se llama la justificación interna. La sentencia como producto tiene que ser una derivación razonada de todo eso. Debe respetar la coherencia formal. Pero antes, para que tenga esa coherencia y no entre en contradicción, yo tengo que haber tomado decisiones.
para resolver esos potenciales problemas que existían o que yo creé para dar la nueva solución, porque yo lo creé para dar la solución de no penar, ¿sí? Y eso es trabajar sobre la premisa normativa, pensar y argumentar sobre cómo la voy a interpretar para que la solución sea la correcta en términos lógicos. ¿Ven? Entonces, esto me sirve. La justificación interna es interna a la sentencia. Una vez que está escrita, yo veo que respete esas reglas mínimas de esos principios. Identidad, no contradicción y tercero excluido. La justificación externa es esto otro que hice antes de escribir la sentencia, que es que identifiqué un problema semántico, lógico, lo creé para ofrecer una solución distinta, con una laguna, con una reinterpretación del alcance de la bicimotor, etc. Y entonces ahí distinguimos esos dos momentos que veíamos con Moreso, que ven en ese texto. Bueno, a ver que me quiero ir y ya no me acuerdo a dónde. Paciencia, a ver si acá lo tengo. A otro dibujito, en otro lugar. Justificación interna y externa. Vamos a ver. Ah, qué bonito. ¿Por qué no lo puedo trabajar? Perdón, chicos. Cuéntame alguien, porque me quiero ir a esa misma PowerPoint, pero a otra parte. ¿Por qué no lo puedo? Lo tengo rígido. Ah, ¿será porque yo no creé la página? Auxilio de los de la UEU. No me puedo ir a otro. Me voy por fuera y lo cambio. Bueno, mientras hago eso, cuéntenme cómo van. ¿Vamos bien, chicos? Bien, profe, se entiende todo. Sí, profe, Sí, bien. profe de 10. Bueno, muy bien, gracias. Voy a tener que hacer esto así, al revés, perdón. Esto, profe, de justificación interna y externa es unidad 5 o unidad 6. Creo que está en las 6, ¿sí? Yo la verdad que los numeritos, después nos vemos con el programa, fíjense. Una es unidad de interpretación, la otra es de aplicación. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver. Justificación externa, entonces sabemos que para no meterles tantos. Después yo les voy a ordenar los que les pueden llegar a servir, ¿saben? De todos estas diapositivas. Lo que pasa es que lo tengo en muchos PowerPoint distintos para unas clases que dicto. Después les hago eso. Ahora, con paciencia, vamos a ir viendo un poquito de cada uno, si les parece. A ver, acá. Y no sé por qué no los puedo desde allá. Vamos acá. Bueno, ahí lo ven. ¿Qué es esto? Miren, ya dijimos justificación interna, ¿qué es? En la externa es cuando yo pienso todo esto. Repito, problemas semánticos que van a hacer que yo redefina algún concepto del derecho, definiciones estipulativas y de un alcance para ver si encuadra o no la bici con motorcito dentro de circular por el parque, por la calle, por la bicisenda. Y también, con estos autores Alchurrón y Buligin, veíamos los defectos lógicos. Lo ven de Nino, ¿sí? En Nino vieron, y solo hago esta aclaración, pero no puedo pasar, acuérdense, de una diapositiva a otra, ¿no? Que es, acuérdense que Nino distingue condiciones de aplicación de la solución. Este diseño de las normas que me encanta, caso-solución. Y entonces lo veíamos con mis alumnos, los casos es qué es lo que regula el derecho y cómo lo regula. Y en el ejemplo de Nino tenían situaciones distintas, ¿se acuerdan? Decíamos una norma que habla de los vehículos importados, una norma que habla de los tractores, una norma que habla de las maquinarias agrícolas. Eso como grandes conjuntos, ¿no? Una norma me habla de una clase de elementos, situaciones, y los regula de una determinada manera. Pero cuando yo comparo dos normas, puede ser que existan dos normas que hablan de lo mismo, condiciones de aplicación superpuestas, dos normas que me hablan de los vehículos importados. Puede ser que una norma me hable de los vehículos importados y otra de los tractores, como un tipo de vehículos importados, y entonces tenía un conjunto grande mentalmente y adentro uno más chiquito incluido. O puede ser que son dos normas que hablan de cosas aparentemente distintas, pero que tienen un punto en común. Entonces resulta que el tractor que yo me compré
era parte de los vehículos importados y parte de las maquinarias agrícolas. Entonces tenía dos conjuntos con una zona que se intersecaba, el uso, la intersección que estudiaron en matemáticas. Eso es condiciones de aplicación. Hago esa aclaración. No les hice el dibujito acá, pero bueno, sino hasta que encuentre la diapositiva vamos a estar un montón. Y después nos mirábamos el otro lado, y el otro lado era cuando yo, una vez que tenía las normas, había hecho la interpretación, veía cómo regulaban eso. Si las dos normas regulaban de la misma manera, yo tenía una redundancia. Si las dos normas regulaban de manera distinta, y eso de la misma o distinta tiene que ver con los operadores deónticos, mi problema era la contradicción o inconsistencia. Yo en un ratito hago una diapositiva de operadores, ¿no? Pero porque tengo esta acá, esta después se las paso, es un breve resumen de, según estos autores, cuáles son las virtudes y los defectos o vicios de un sistema normativo. Un sistema normativo serían las normas que yo trato de aplicar a esa circunstancia concreta, ¿sí? No hace falta que sea todo el derecho, esa sección del derecho que yo quiero aplicarla acá. Por eso me servía esto para hablar del inciso 2 del artículo 86 y para hablar de cositas más pequeñas también. Y entonces tienen en celeste las virtudes y en lila los defectos. ¿Ven? Y para cada uno, para que vean después el resumen. La virtud es que que propone esto de permitir sean en el mismo sentido. Las dos me permiten no pagar, ¿sí? Si una me permite no pagar y la otra me obliga a pagar, la conducta de pagar está afectada con operadores deónticos distintos, prohibido y permitido. Y entonces es incompatible la solución, ¿ven? En ese caso, yo tengo una inconsistencia o incoherencia. Entonces, ven, ahí dice los requisitos. Tiene que haber dos normas o dos interpretaciones de las normas que se refieren al mismo caso, condición de aplicación, pero las conductas entre sí están calificadas de manera incompatible. Una permite lo que la otra prohíbe, ¿sí? Ahí tengo la inconsistencia. Y para entender eso tengo que trabajar con los operadores deónticos. El carácter de von Reis, ¿se acuerdan? Y una mínima relación que pueden haber visto en problemas y que yo con mis alumnos dije, esto mínimo, chicos. Hay modos de decir lo mismo y es importante que uno lo entienda porque la norma no siempre está escrita en la literalidad en que yo la entiendo. ¿Sí? Entonces, si dice que una conducta es obligatorio pagar, es lo mismo que decir interdefinibilidad de caracteres como palabra difícil, es lo mismo decir que está prohibido no pagarla. Y es lo mismo decir que no está permitido no pagarla. Dicen lo mismo. Pero en cambio es incompatible que la conducta de pagar el impuesto sea obligatoria y por otro lado esté permitido no pagarla. Esa es la cuestión que hace a las normas defectuosas con la inconsistencia o no. Un defecto menor que sería la redundancia. Dicen lo mismo, podría yo, propuesta de los autores técnicos, economizar el sistema, eliminar una de las normas para hacerlo más preciso y lograr la independencia como otra virtud. Acuérdense que estos autores lo que hacen es tomar el modelo de la lógica, trasladarlo al derecho y tratar de ver si estos sistemas de jurídicos son perfectos de acuerdo a ese modelo idealizado o tienen estos defectos que exigen algún tipo de corrección. Bueno, entonces ahí vimos esto. ¿Y cuál otro vimos? Que después hemos ampliado un montón y ustedes también, que es el famoso tema de la completud. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema prevea soluciones para todos los casos que se podrían presentar en la vida real, ¿sí? O que no, que haya algún caso que se puede presentar que por la luz del sistema legislado no tenga solución. Y esto es lo que llamamos lagunas, ¿sí? Y entonces hablamos de lagunas normativas y cómo llenar la laguna. ¿Se acuerdan que hablábamos del ejemplo del perro, del gato? Entonces, ¿cómo llenar? Y entonces ahí es donde cobra valor lo que han estudiado en argumentos interpretativos, ¿sí? Lo lleno ofreciendo la misma solución al caso que no ha sido regulado, al caso en que hay lagunas, que el caso regulado, entonces una interpretación analógica, una interpretación a fortiori,
de manera opuesta, y entonces decíamos, no hay que vacunar al gato porque no transmite la misma enfermedad que el perro, porque interpreté, argumenté y usé un argumento contrario también. Bueno, nada, eso es lo que tienen ahí en cuanto a defectos, ¿sí? Lógicos. Entonces ya saben, los defectos semánticos que tienen, eso lo sacan de Nino perfectamente, ¿ah? Defectos semánticos, que es una reproducción de lo que tiene en el IECA, no hay mucho más que estudiar ahí. Y defectos lógicos, por otro lado, ¿sí? Esperen que voy a tener que correr. Bueno, y defectos lógicos también. Bueno. Esperen porque estoy viendo que como no los puedo acomodar del otro lado, quiero ver qué les sirve. No sé si seguir con este tema o está muy pesado para ustedes. Vamos a... Bueno, no vamos a seguir con los defectos lógicos porque creo que con eso es suficiente. Para los que no son mis alumnos, el resto de mis alumnos después les comparto estos practiquitos. Vamos a ir avanzando un poquito más. Entonces, hacemos un repasito hasta acá. Hasta acá dijimos, conceptos básicos ya está. Vamos a la unidad de interpretación y ahí nosotros tenemos que tomar conciencia de que no nos alcanza con estudiar oraciones en un código. Necesito saber que la norma cobra vida cuando la interpreto y que el derecho interpretado es algo mucho más complejo que el enunciado. Entonces distinguíamos enunciado, significado, norma. Y desde ahí, para llenar y dar fuerza a los argumentos interpretativos, las técnicas, recursos, ¿de dónde los sacan? De donde quieran. Los estudiaron en problemas, acá tienen el libro de Guastini, tienen el de Moreso, con algunos listaditos, ¿sí? Yo en esta instancia solo me interesa que al menos sepan distinguir qué es un argumento literal, un argumento analógico. Y cuando hagamos el practiquito de promoción, después les digo, después del parcial, los vamos a juntar a todos y vamos a analizar una sentencia que es re bonita. Listo. Interpretación y argumentos. Pero ahora, con lo que acabamos de hablar, nos vamos al texto de Moreso y decimos, bueno, pero ¿cuándo uso esto? ¿Qué es lo que hago? Y entonces distinguíamos que una cosa es el producto sentencia, donde voy a controlar que esté bien desde el término lógico de la corrección formal, y eso llamado justificación interna. La deducibilidad, porque la sentencia es ese gran razonamiento que presentamos hace un rato, ¿sí? Pero otra cosa es la justificación externa, que ahí es donde empezaba esta cuestión. Yo puedo detectar o crear un problema semántico o lógico, y entonces todo lo que hemos visto de los tipos de problemas y cómo los ordenamos, tomar una posición, eso antes de escribir a la sentencia, yo elegí como corte que iba a tomar la interpretación amplia para poder no penar a esa adolescente y autorizarla a practicar el aborto. Tomé una decisión y la justifiqué, por eso llaman contexto de justificación, armando argumentos. Y los míos valen no porque sean verdaderos, sino porque soy la corte. Y entonces así vemos lo que es la justificación interna y la justificación externa. Palabritas muy simples que están en el texto de Moreso. A nosotros nos interesa que además vean el valor, además de aprobar, ¿sí? El valor de esto, que es lo que vamos a hacer siempre, tanto como abogados, porque lo haremos en el alegato, como jueces, ¿sí? Y ahí metíamos también un poquito el tema de los principios, que estaba con Dworkin, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué? Porque ahí tienen ese debate Hard-Dworkin, esto mínimo, que hemos charlado un poquitito y cada uno vea con su profe docente hasta dónde llega esa exigencia de explicar. ¿Qué me pasa con los principios? Que también me van a servir para argumentar, porque los derechos están expresados muchas veces como derechos constitucionales, como principios. Y entonces, más allá de solo la norma particular, yo la interpreto a la luz del principio. Entonces poníamos esos ejemplos y el derecho a la vida del por nacer, el derecho de la gestante a su planificación familiar, etcétera, etcétera. Veíamos en ese derecho a la planificación familiar ejemplos donde decíamos yo tengo derecho entonces a que la obra social me cubra ciertas prácticas de fecundación, inseminación asistida. Entonces tengo el derecho a la procreación y a la planificación familiar como derecho.
Pero después tengo una norma concreta que me dice que la obra social me tiene que practicar tanta cantidad de prácticas simples y complejas al año, Entonces, una cosa es la regla concreta, otra es el principio general. Así no les voy y vengo con diapositivas. Recuerden que la unidad 2 tienen armada, que la hice yo, por eso me acuerdo muy bien y está muy bien, una diapositiva que me habla de los principios y las reglas en Dworkin para entender cómo funcionan. Y eso se vincula con esa última partecita del texto del debate Hardworking, donde me dice que es un caso difícil, qué es lo que debo hacer en el caso difícil, y después una reflexión última, que yo no se las pido porque es mucho más compleja, respecto de si hay arbitrariedad, discrecionalidad y respuesta correcta. Yo no se las voy a pedir, pero otros docentes capaz que sí. Si quieren después lo ampliamos, pero se nos va a hacer muy larga la clase. Ya son las y 20. Bueno, hasta ahí más o menos esa partecita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita sobre esto? Así vamos a la unidad de ciencia, si no, no vamos a terminar más. ¿Preguntitas? Entonces vieron, interpretación y aplicación van de la mano, ¿sí? Están muy vinculadas. A mí no me interesa solo de qué texto, aunque ya hemos hecho más o menos repasito de dónde sacan la información más importante. Bueno, entonces, si les parece, me tomo un mate y nos vamos a la bolilla de ciencia, la última que nos estaría faltando, ¿eh? Así no estamos todo el día. Bueno. Sí, profe. Bárbaro, me tomo un mate. Bueno, en la bolilla de ciencia, yo les decía, la verdad que es lo que tienen en el IECA. Y vamos a decir dos cositas más del texto de Dworkin y nada más. Y ahora se les pide mucho menos que lo que tienen en IECA, ¿no? Fíjense, en el libro ya vieron, si tomaban el textito de Carlos Kraus, que él sacó el resumen de Nino, ¿sí? Entonces repasemos. Acuérdense que primero tenemos que ver, y por eso lo que tenían en el IECA de ciencia en general, que siempre hay exigencias desde los paradigmas de ciencia. Entonces, para uno, en el área disciplinar que se desarrolla, poder entrar en categoría de ciencia tiene que ajustarse a esos modelos metodológicos, epistémicos. Y eso es lo que pasó con el realismo y el positivismo de Kelsen. ¿Ah? ¿Cuál era la exigencia? Esto que termina perfeccionándose con el modelo popperiano del positivismo, ¿no? Que era que uno estudiara un objeto de manera como objetiva y neutral. Eso ¿se acuerdan? Fines, describir, explicar y predecir. Ese era el modelo, no el hermenéutico, no era interpretar la práctica como participante, eso es Dworkin, ¿sí? Entonces digo, de acuerdo a esas exigencias, que no me voy a detener a decir más nada, entonces aparece la versión kelseniana, muy interesante porque le dio a lo que hacía la dogmática ese carácter de cientificidad a partir de su modelo de teoría pura del derecho. Miren si no refleja eso, ¿ven? Digo, tengo mi objeto de estudio, ¿qué estudio? Las normas. Pero las normas desde el lenguaje, como mandato de psicologizado, el sentido objetivo de la norma. Y para poder decir todo eso es que hablamos de validez en el derecho. ¿Se acuerdan? Decíamos validez, el modo de existencia de la norma, que se desprende de la voluntad del creador una vez que fue hecha con esta ficción de la validez, cadena de validez o subordinación. Y porque es válida legalmente, formalmente, en el modo de creación, debe ser obedecida, pero no por un deber moral en sentido sustantivo, sino moral de respeto a los acuerdos sociales, punto, ¿sí? Y esa es validez. Y entonces digo, la norma válida es mi objeto de estudio. ¿Y cómo la estudio? Elaborando proposiciones normativas. ¿Se acuerdan qué eran? Proposición, un lenguaje informativo, que está en un metalenguaje, porque mi objeto son las normas. Y simple, la proposición normativa es verificable. Entonces yo puedo estudiar de una manera objetiva, neutral, sin compromiso valorativo, las normas. ¿Ah? Teoría pura del derecho. Sin compromiso
valorativo y sin compromiso desde una justificación de las ciencias empíricas. Y esa es la diferencia que hace Kelsen entre validez y eficacia. ¿Se acuerdan qué era la eficacia? La eficacia era cuánta gente en la práctica acataba la norma o cuántos jueces la aplicaban. ¿Y qué decía Kelsen? Abismo lógico entre el mundo del ser y del deber ser, ¿sí? La eficacia estaría en el mundo del ser, o sea, es un estudio empírico, sociológico. Pregunto a la gente qué piensa y si obedecería o no la norma, pero de dictar la norma, que la norma sea válida, yo no sé cuánta gente la va a acatar. Necesito hacer otro tipo de estudio, ¿sí? ¿Y por qué? Y otro tipo de estudio. Entonces, todas las ciencias sociales y la criminología, todo, trabajan por otro andarivel, que para Kelsen no entraba en el estudio de la ciencia del derecho, ¿ven? Ese es el modelo, que con el texto bien lo califica Krauss, ¿sí? Como es un positivista, normativista, porque estudia las normas, desde este estudio del lenguaje normativo, ¿sí? Prescriptivista, porque pertenecen al mundo del deber ser. ¿Ven? Una corriente derivada. La otra corriente, ¿cuál sería? El realismo jurídico norteamericano. Fíjense qué interesante. Corresponde a lo mismo, porque yo digo, yo voy a estudiar un fenómeno de manera objetiva y neutral, ¿sí? Y con un propósito. ¿Pero qué fenómeno estudio? En lugar de las normas del lenguaje, conductas. Así como, yo les digo siempre, como se estudió en algún momento a los ratoncitos que se los ponían en un laberinto de los pollitos para ver cuánto tiempo les llevaba y qué hacían y cuánto de errática era la conducta hasta llegar a la salida. Y si después que los volvían a poner, si repetían la conducta o cada vez ensayaban menos. Conducta objetiva. Entonces yo también voy a estudiar la conducta objetiva, pero no de cualquiera, la de los jueces. ¿Por qué? Porque mi objeto es predictivo. Miren si no es el positivismo. Quiero predecir cómo resolverán los jueces los casos futuros. Encuadra perfectamente, ¿ven? Bueno, y ahí tienen dos palabritas más que me hablan del realismo extremo, escepticismo ante las normas juguetes vistosos, Holmes, y el moderado de Ross, donde dice, no, las normas yo las estudio porque no me interesa qué hizo el juez en la fiesta. A mí me interesa cómo va a predecir. Y para eso, el valor que le asigna a las normas, en sentido amplio. La norma legal, el precedente, como sigue el precedente también. Entonces ahí tengo esos dos modelos, ¿ven? Que son los que tienen el texto de Nino. Después, ¿qué más? El mismo texto de Nino, y recordemos que Nino se posiciona en un positivismo metodológico, me habla de esta propuesta que hemos usado y desde el punto de vista científico me dicen la verdad que la dogmática siempre interpretó, pero no lo decía. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro diseño institucional donde el juez no crea derecho, recuerden que lo hemos dicho, en el norteamericano no hay problema porque es la justicia del caso, entonces el juez como pretor, como el pretor romano, no tiene problema institucional, ¿sí? En cambio nosotros sí, por el diseño de que los jueces solo aplican y los legisladores legislan. Y este es el diseño que nos hizo tener problemas con la actividad interpretativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Nino? Después lo invito a que lo lean y así vamos redondeando. Dice que lo que hay que hacer es desenmascarar, que la dogmática siempre interpretó. Y por eso lo pone a los ejemplos de la técnica del legislador racional. Entonces la pregunta sobre la técnica no es si el juez es el legislador racional. Por supuesto que no, es un argumento retórico para poder corregir la norma o la interpretación incorrecta de la norma. Me posiciono en el legislador racional y digo, si hubiera conocido estos avances de la ciencia, a la luz de la finalidad que tenía la norma, hubiera resuelto de esta manera. Es retórico el argumento. ¿Pero por qué lo pone Nino? Para mostrarnos que entonces corregimos la norma a partir de esa tarea interpretativa con el argumento del legislador racional. Lo mismo que con el argumento de las teorías del derecho, la teoría de la imprevisión, la teoría, y entonces por eso se los cuenta ahí, como ejemplos de otro tipo de estrategias de argumentos que usamos, además del listado que tengan en Guastini, además de la ley superior, ley posterior, porque tengo que justificar las decisiones, no son solo actos de autoridad, y entonces mis razones las doy a partir de estos instrumentos que son los argumentos que empleamos. Por eso está lo de Nino ahí, ¿sí? Y saber cuál es la postura del positivismo metodológico. Acá, que el juez interpreta y usa todos estos recursos y entonces tiene que ser honesto reconociendo la tarea interpretativa.
¿Mm? Y en esto, obviamente, la valoración moral del derecho, por supuesto, ¿sí? Y ahora vamos a eso, ¿ah? Esa valoración moral, último punto, si vamos redondeando, gracias Joaquín, la podemos retomar como discusión con lo de Dworkin. Entonces digo, bueno, vamos de nuevo, recuerden la postura de Dworkin, pospositivista y antipositivista, si quiero, para decir, desde estos relatos del juez Hércules, de la novela en cadena, que el derecho se integra por reglas, en este sentido que venimos estudiando, dejar y principios. Vuelvo a que vayan a ver esa diapositiva, ¿sí? Y como se integra con las dos cosas, yo, cuando no es suficiente o cuando quiero hacer un cambio a esa interpretación que hemos dado, puedo recurrir a los principios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho que tenemos es producto, estoy buscando eso, por eso estoy, el cuadrito que corresponde a eso, ¿dónde lo tengo? Creo que es este, es producto de esos principios. Este es el cuadrito que les digo, que lo tienen en la unidad 2, ¿sí? Las respuestas que hemos dado son producto de una cultura. Y entonces por eso dice Dworkin que puedo ir a la tradición moral de la comunidad, de los padres fundadores, como dicen los norteamericanos, donde nació culturalmente esa mirada de los derechos, que dio prioridad, por ejemplo, a esa libertad, por eso nuestra constitución es liberal, ¿sí? No por otra cuestión que refleja la ideología del momento. Entonces, cuando mi derecho vigente, a la luz de cómo está interpretando, no satisface, tiene una laguna, hay una inconsistencia, hay un conflicto con esas valoraciones, puedo ir a las valoraciones morales, pero además con una pretensión correctiva. Por eso lo de la novela en cadena. Entonces, la valoración moral del derecho es importante en ese punto, ¿sí? Si tengo una visión pospositivista, la hago siempre y la debo hacer, no es ni siquiera un defecto, ¿sí? Y eso sería lo mínimo que tenemos que tener allí. Bueno, con esa pequeña referencia que tiene el texto del proscrito de la postura de Dworkin, que me permite entender que el derecho está integrado por reglas y principios, que los principios tienen un origen en la moral social de esa comunidad, pero que esa moral social de comunidad además va mejorando, va reflejando evoluciones. El juez, para interpretar y construir la nueva sentencia, novela en cadena como símbolo, recurre a la tradición, pero si puede con este nuevo capítulo de la novela lo mejora. Por eso la figura del juez Hércules, ¿sí? Pero cada vez que tengo un problema en el sistema legislado puedo recurrir a los principios que tienen fundamento moral. Para cerrar eso, ahí tienen el ejemplo típico, que es de él, de los derechos en serio, en la tradición norteamericana, donde no tenían un precedente para el caso que tenían que resolver. Brevemente, un beneficiario de un testamento que iba a heredar y que, como sabe que es beneficiario, mata a la persona que se llama el causante, para nosotros el que iba a heredar. Entonces, bueno, el sistema lo presente, no tenían condena para eso, o sea, no tenían, perdón, había sido condenado, reclamaba la herencia, no tenían cómo no darle la herencia, no hay un precedente, dice ningún problema. Me voy a los principios de esta moral social. ¿Y cuál es el principio de la buena fe? Que no está recogida en ninguna constitución. Pero fíjese que no existe porque es la base del sustento de todos los derechos comunitarios, ¿eh? De toda sociedad. Y entonces, ¿qué puedo decir? Que la buena fe, más nadie puede beneficiarse de su propio actuar delictivo, no le doy la herencia. Y recurrí a la moral, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Si les parece, yo creo que con eso es suficiente. Preguntitas. Así vamos cerrando. Profe, ¿nos podrías contar más o menos cómo consistiría el parcial? Digamos, tiene un caso práctico, habías dicho, ¿no? Bueno, no, para mis alumnos, bien, el resto si quieren se van. Yo voy a hacer como he hecho antes. Voy a poner bloquecitos, un bloque para la unidad de conceptos básicos, otro alguna preguntita teórica de interpretación y aplicación. No voy a poner un caso práctico ni complejo. Para la promoción, y después entonces yo le digo el día del parcial y después le mando, sí,
les voy a facilitar que pueden usar los resúmenes, los prácticos, todo lo que tienen ahí, y vamos a analizar una sentencia donde vamos a hablar y dónde está la justificación interna y qué argumento usa, y entonces va a ser re bonito, ¿sí? Y vamos a ver a qué principio recurrió, va a estar extracto de una sentencia que yo les voy a armar, pero eso va a ser para la promoción. Así como en problemas, creo que han visto el caso de Sagridip, que era el que yo ponía antes, pero después que vi que los tenía ahí, lo cambié por otro más moderno, ¿sí? Eso va a ser. Pero el parcial no, va a ser con bloques como hicimos con lo anterior. Y recuerden mis alumnos que yo, bueno, para los de las 10:30 nos quedó hablar un poquitito, si pueden, que vayan un ratito. Sobre el práctico. Y si no, bueno, después ahí vemos cómo hacemos. No les tomo lista mañana, yo voy a ir a clase, por supuesto, evacuamos todas las dudas y hacemos repasito que haga falta, pero si se han sumado acá, no hace falta que vayan allá. Salvo me queda eso, bueno, ya vemos si, porque ahora como que ya nos hemos aturdido, ¿ah? Si después le hago una meet a mis alumnos de las 10:30 para ese práctico, si no van mucho mañana, ahí vemos, ¿ah? ¿Cómo hacemos? No sé si está respondido, pero ya estoy ya aturdida también. Profe, una duda, ¿los de las 8 también están en la misma? O sea, ¿no tomo lista o sí? No, tampoco tomo lista, ¿sí? Perfecto. Digo, así que, porque prefiero que se pongan a estudiar y si pueden hacerme los prácticos, que me encanta que me los hagan, pero acá la aclaré también. Ahora sean productivos en términos de tiempo. Si a mí me gusta y yo valoro mucho que hagan los prácticos, pero no hagan lo que hicieron la otra vez, que a último momento hicieron los prácticos y ni hicieron menos prácticos ni estudiaron. Elijan, salvo lo de promoción, que los tienen que hacer sí o sí. ¿Estamos? Profe, perdón, Estamos, yo profe. tengo una pregunta. Sí. Si el primer bloque va a ser de los Conceptos conceptos, jurídicos digamos, básicos. Sí. los otros dos bloquecitos van a ser como de interpretación y de ciencia. Sí. En uno Bueno. voy a meter junto interpretación y aplicación, una preguntita muy breve sobre un problema lógico, sobre, ya no armé todavía, ¿viste? Y tengo que armar varios porque son 2 cursos, así que, pero así, preguntita muy cortita sobre algo de eso. Perfecto. Y de concepto básico, por ahí es el que le pongo un poquito más de puntaje, 40, porque es el que más manejan, y puede haber algo muy genérico. Y un ejemplo que siempre pongo así para derecho subjetivo, pero solo para que ustedes digan, bueno, el derecho subjetivo es el de Joaquín, que a partir de su mamá reclama la cuota alimentaria del papá. Y la norma es la que prevé que los hijos tienen esa protección de parte de los padres. Punto. ¿Me explico? Y cuestiones así, muy breves. No un Genial. caso completo. Profe, Sí, Diego. una consulta, la 7 no va entonces. ¿Qué es la 7? Léemelo. La unidad 7, ahí se lo digo. Decime de qué se trata. Para mí va todo, pero no sé qué. Aplicación del derecho. Estoy Es acá que en el la aula virtual. aplicación, es que la aplicación es contexto de justificación. Ok, Es dale. esa, ¿me entendés? Y ahí donde digo que vaya amor eso. Ok, gracias. Es eso lo que va, ¿ah? Por eso hay interpretación y aplicación. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra preguntita? Sí, profe, una última duda y ya Dígame. la dejamos. El tema de los prácticos, ¿eso también sube nota aunque no promocionemos? Sí, Perfecto. por supuesto. Bueno, hasta ahí entonces, ¿ah? Porque yo también estoy aturdida, estoy dando clases de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, profe. A ver, hacemos esto. Mañana yo obvio que voy a estar dando clases, pero ustedes optimicen su tiempo, no tomo lista. Lunes parcial, se acaban las clases el lunes para los que tengan que recuperar y para alguna cuestión sobre el práctico y demás, nos manejamos con algún encuentro virtual con mis alumnos de nuevo, ¿ah? Con los alumnos de Héctor Aymar. El profe todavía no me contestó, saben que está saliendo de una operación, pero apenas me dé instrucciones yo les comunico, ¿sí? Pero tratamos de considerar cómo el profe les enseñó. Es más, capaz que él mismo elabora las consignas del práctico. Si puedo, yo también voy a tratar de ir el lunes a la evaluación por cualquier inquietud que tengan. Y hoy tienen la clase con la profe Marina, que sí les pido que vayan, porque ahí les va a hablar de las unidades 6 y 7, que creo que son las que les quedaron ahí flojitas, ¿sí? Y bueno, y después el lunes vemos qué más, ¿sí?
Bueno, listo entonces. ¿Estamos? Un gusto. Gracias a todos por la paciencia, pero he tratado de resumir lo que más pude. Beso grande Gracias, a todos. profe. Gracias por los corazones. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Gracias. personas, gracias. Hasta luego.